Estas son las predicciones recomendadas para algunos encuentros programados para el 10 de febrero, comenzando con el partido entre el Tottenham y el Brighton. En los partidos del Tottenham, se promedia un total de 3.6 goles por partido, y cuando juega como local, se registran en promedio 3.4 anotaciones. Como equipo local, el Tottenham anota un promedio de 2 goles por partido y recibe 1.3 goles. El rendimiento del Tottenham como local se resume en 8 victorias y 3 derrotas. En los 11 partidos que han disputado en casa, se han dado 2 o más anotaciones en cada uno, y en 10 de estos encuentros se han registrado anotaciones en la primera mitad. En cuanto a las estadísticas de anotación, el Tottenham marca al menos un gol en el 100% de sus partidos y anota 2 goles en el 78% de los encuentros. Cuando juegan como local, logran anotar 2 goles en el 73% de sus partidos. En términos defensivos, reciben al menos una anotación en el 78% de sus partidos totales y como equipo local, reciben una anotación en el 82% de sus encuentros. El over de 1.5 goles se ha dado en el 96% de sus partidos totales y en el 100% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 78% de sus partidos totales y cuando juegan como local, se da en el 82% de sus encuentros. La primera mitad del partido suele ser activa, con una anotación en el 83% de los partidos totales y en el 82% de los partidos como local. En los partidos del Brighton, se registra un promedio de 3.4 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, se dan en promedio 3.5 anotaciones. Como equipo visitante, el Brighton anota un promedio de 1.4 goles por partido y recibe 2 goles. Las estadísticas del Brighton como visitante incluyen 5 derrotas, 3 empates y 3 victorias. En 10 de los 11 partidos que han jugado como visitantes, se han dado 2 o más anotaciones, y en 9 de estos encuentros se han registrado anotaciones en la primera mitad. En cuanto a las estadísticas de anotación del Brighton, anotan al menos un gol en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitantes, logran anotar en el 73% de sus partidos. En términos defensivos, reciben al menos una anotación en el 91% de sus partidos totales y como visitantes, reciben una anotación en el 91% de sus encuentros. El over de 1.5 goles se ha dado en el 91% de sus partidos totales y como visitantes, se da en el 91% de sus encuentros. El over de 2.5 goles se ha dado en el 65% de sus partidos totales y cuando juegan como visitantes, se da en el 64% de sus encuentros. La primera mitad del partido suele ser activa, con una anotación en el 87% de los partidos totales y en el 82% de los partidos como visitantes. Las selecciones recomendadas para este partido son: más de 2.5 goles en el partido, más de un gol en la primera mitad, línea asiática. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. El siguiente enfrentamiento será entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich. En los partidos del Bayer Leverkusen se registra un promedio de 3.3 goles totales por partido, y cuando juega como local, se dan en promedio 3.5 anotaciones. En su terreno, anotan en promedio 2.9 goles por partido y solo reciben 0.6 goles. El desempeño del Bayer Leverkusen como local se resume en 8 victorias y 2 empates. De los 10 partidos jugados en casa, en 9 de ellos se han dado 2 o más anotaciones, y en la primera mitad de 9 de los 10 encuentros se han registrado goles. En términos de anotación, el Bayer Leverkusen marca en el 95% de sus partidos, y cuando juega como local, anotan en el 90% de sus encuentros. Además, logran anotar 2 goles en el 80% de sus partidos, y como local, mantienen esta estadística en el 80% de los encuentros. En el 60% de sus partidos totales, anotan 3 goles, y como local, esta cifra aumenta al 70%. En términos defensivos, reciben al menos una anotación en el 50% de sus partidos totales, y como local, esta cifra se mantiene en el 50%. Respecto a los totales, el over de 1.5 goles se ha dado en el 90% de sus partidos totales y como local, también en el 90%. El over de 2.5 goles se ha dado en el 75% de sus partidos totales, y cuando juegan como local, en el 80%. En cuanto a la primera mitad, se registra una anotación en el 90% de sus partidos totales y como local, también en el 90%.
En los partidos del Bayern Múnich se dan en promedio 3.9 goles totales por partido y cuando juega como visitante se registran en promedio 3.7 anotaciones. Jugando fuera de casa, anotan en promedio 2.4 goles por partido y reciben 1.3 goles. Las estadísticas del Bayern Múnich como visitante incluyen 7 victorias, un empate y una derrota. De los 9 partidos jugados como visitantes, en 8 de ellos se han dado 2 o más anotaciones, y en todos los encuentros disputados fuera de casa se han registrado anotaciones en la primera mitad. En términos de anotación, el Bayern Múnich marca en el 95% de sus partidos totales, y cuando juega como visitante, anotan en el 100% de sus partidos. Además, logran anotar 2 goles en el 80% de sus partidos totales, y como visitante, mantienen esta estadística en el 78%. En términos defensivos, reciben al menos una anotación en el 55% de sus partidos totales, y como visitantes, esta cifra se incrementa al 67%. Respecto a los totales, el over de 1.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos totales y como visitantes, en el 89%. El over de 2.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos totales, y cuando juegan como visitante, en el 89%. El over de 3.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos totales y como visitante en el 67%. En cuanto a la primera mitad, se registra una anotación en el 85% de sus partidos totales y como visitante en el 100%. Además, se han dado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 60% de sus partidos totales y como visitante en el 67%. Las selecciones recomendadas para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido. Más de 0.5/1 gol en la primera mitad. Ambos equipos anotan. Se anotarán goles en ambas mitades.